Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Esto y él es Fartures, con David Castañón. Para llegar a la playa, va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla. Bueno, mucho mejor esto que la selección que normalmente nos trae Jesús de música del Betis. Debe ser la única persona en el mundo que empieza un programa de radio con algo del Betis, así que cuando viene acompañado de Juli, presta más porque miráis qué cosas tan guapes nos pon. Ya os sonarán porque ya vinieron más veces a la radio, ya sabéis que yo os tengo mucho cariño y aparte del cariño están haciendo cosas muy muy guapes. Y oye, yo quería que vinieran aquí a contarnos la última aventura que tienen. Estoy con Jesús Morata, con Juli Escobare y van a venir a falarnos de Enisbar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué Bien, tal, ¿no? David? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te moló lo del Betis, Me ha dolido un poco lo que me dice del Betis, porque con lo bien que nos llevamos nosotros, David. Hasta ahora. Pero bueno. Nada, aquí estamos de vuelta. Un gusto por parte nuestra volver aquí. Muy contentos de estar acá, contarles los nuevos planes, antojarlos de las nuevas recetas. Bien. A ver, estamos en Enisbar. ¿Qué es eso? Contarme. Bueno, Enisbar, y como seguramente alguien sepa ya, Sí. es un negocio que está en la playa de San Antolín, Sí. en el cual ya estuvimos trabajando hace unos años allí y que volvemos este verano pues para deleitar a todos nuestros clientes con las diferentes propuestas gastronómicas que vamos a presentar. Vale, o sea, es un chiringuito de playa. Es un chiringuito que, Vale. bueno, lo llevan trabajando 60 años. Tenemos Vale. tremendas maestras, unas señoras que, mejor dicho, Sí. han trabajado toda la vida, tienen eso súper montado, súper bien establecido. Bueno, mejor dicho, Bien. genial para trabajar con ellos, para hacer nosotros también nuestras cositas. Bueno, Lo que pasa es que, bueno, vosotros ya venís de... es cierto que ya estuvisteis ahí hace unos años, pero venís de cocinar en sitios muy grandes y muy importantes y con un nivel de cocina que yo pienso que para un chiringuito no va a ser lo normal, va a ser, bueno, bastante por encima, ¿no?, de lo que encontramos por ahí. Bueno, es verdad que nuestra propuesta es un poco mantener lo que ya había, pero Sí. obviamente actualizándonos un poco a lo que pide la gente, Hay ¿no? que meter un poco Entonces mano. es verdad que aparte del clásico cachopo, fabada, que obviamente tendremos, como no va a haber en una playa de Asturias, un cachopo, etcétera. Sí. Pero bueno, pues tendremos algunas innovaciones, sobre todo por parte de Juliana, pues como pueden ser las empanadas colombianas, arepas y bueno, muchas ensaladas diferentes con unos aliños deliciosos. O sea, Juli, tú, digamos que a Jesús lo tienes bien atado para que el rollo de la cocina Claro. creativa, bueno, eso me gusta, me parece muy bien, Claro. muy bien, para que este rollo de la cocina creativa, que a él, que la hace estupenda, tienes un cocinero increíble, que seguro que se le va un poco para ahí y tú ya lo atas para que tire un poco más por Colombia, ¿no? sí, no es tan difícil. Yo le frito una empanadita y le digo, mira, prueba esto. Y ya está convencido que tampoco es muy difícil. Y bueno, vamos a meter un par de cositas más como para picoteo, para los tardeitos en la tarde, que vamos a tener concierticos así chéveres para pasar la tarde en la playa, ver el atardecer por ahí. Entonces ahí van a tener cositas chéveres para picar, hamburguesitas también, además del día que se abre y si se da comida. Vale. Bueno, pero puedes Claro, ir bueno. ahí al chiringuito y lo que decías, comer una fabada. Sí, ¿Está puedes bien? ¿Sí? comerte desde una fabada pasando por unas arepas. empanadas rellenas de carne desmechada colombiana, pasando por un salmorejo fresquito que siempre... Ah, bueno, claro, Siempre hombre. está bien. O sea, aquí cada uno va barriendo para... Hombre, que hombre. Y me parece estupendo, ¿eh? Me parece Sí, algo aquí no guapísimo. nos peleamos, aquí Eso es. metemos todo, hacemos un salpicón de cosas que está buenísimo. Claro. Pero bueno, siempre respetando un poco pues el legado que
que viene siendo ya este establecimiento y bueno, y cuidando lo que ya hay y bueno, intentando mejorar pues con los conocimientos que tenemos nosotros. ¿Es el que está en la playa misma? El primero. A pie de playa, ¿no? Correcto. Vale. O sea que situación inmejorable. Inmejorable, imagínate, David, Claro. luego en esas tardes de verano, Claro. que en ese entorno de San Antolín, que Claro. para mí es una de las playas más preciosas de toda guapas Asturias, que porque hay, es verdad claro, que claro. Asturias, es verdad que todas las playas son preciosas, pero la de San Antolín, por la magnitud y lo grande que es, bueno, puede Estoy de ser que acuerdo. impresione más. Imagínate esas tardes de verano escuchando un concierto Claro. con grupos locales, música de todo tipo, desde flamenco o música más alternativa o cantantes de aquí de Asturias haciendo... Tenemos son cubanos. Sí, de tenemos Cuba, un sí, poquito de sí. fiesta, Además yo estuve de entré en las guitarra. redes y vi que hay mucho ambientazo, más que en otros chiringuitos, mucho ambientazo de conciertos y de fiesta, ¿no? Sí. Eso es un chiringuito Más muy festivo. Tardeo, más que tardeo. fiesta, Sí, fiesta, vale. así amanecer y eso es más No. como la tardecita, tranqui, para que se vayan preparando y después sí se vayan a rumbear. en Hombre, serio. estar ahí hasta las 7 de la mañana igual no, ya, supongo, vale. Que se vayan preparando, que se vayan entonaditos, contentos y después sí a rumbear. Vale. ¿Y esto abrís cuándo? Arrancamos el 1 de julio. El 1, o sea, esto y el miércoles que viene. Sí. Sí. Día 1, miércoles, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pues ahora, el miércoles que viene y normalmente abrís de ¿qué? Bueno, abrimos por la mañana, se dan desayuno a partir Vale. de las 9:30 de la mañana. Vale. Ya estamos O funcionando. sea, ya dais de desayunos y todo. Sí, Vale. se dan comida hasta las 5 de la tarde más o menos y luego pues eso, los días que tenemos eventos como puede ser pues normalmente de jueves a domingo, pues vamos a fomentar eso, la carta del tardeo, donde la gente pues, puede pedir pues, desde unos nachos con guacamole, con cochinita, unos perritos calientes, una hamburguesa, una empanada, ¿no? Entonces una carta un poco más reducida para el tema del tardeo. O sea, el típico rollo de ir a la playa, picar algo, pasas la tarde, duermes la siesta en la playa, o lo Correcto. que sea, y luego a las 7 de la tarde te entra un poco la fame, vas Correcto. para allá, tomas una botella de Así sidra, con unas arepas, una empanada colombiana. Y te vas como Dios y para la casa. echaste el día, unos mojitos y echaste el día, ¿no? Ahí, Correcto. Perfecto. Joder, vaya planazo, Es un ¿no? buen Hombre. plan. Y luego un concierto y... Hombre, claro. Vale. Pues muy bien, la playa de San Antolín en Llanes. Decías que vais a también hacer, de cuando en cuando, vais a tener algún evento, aparte de los conciertos, o que bueno, que iréis por ahí haciendo cosas. Uno de los eventos que vosotros estáis haciendo mucho por ahí, que os está funcionando muy bien, porque la otra parte de Jesús y de Juli, ya sabéis que eso, la OVE, el aceite de oliva virgen extra morata, pues son las pruebas de aceite, ¿no? Las catas de aceite. Pues sí, es verdad que desde hace unos meses venimos fomentando este tema, el cual ha sido recibido, bueno, ha tenido un gran recibimiento, una gran acogida. La gente quiere repetir y entonces, bueno, pues estamos valorando eso, que de cara a este final de año, porque ya sabes que nosotros, la gente del aceite, nuestro año empieza y termina en octubre, ¿vale? Claro. Pues entonces, cuando empiece el año en octubre, bueno, pues ya tenemos algunas fechas ya concretas que todavía no podemos decir, pero bueno, que anunciaremos. Y eso, para hacer nuestras catas de aceite de oliva cosecha temprana, Sierra de Cazorla, y eso, donde la gente un va... espectáculo. Bueno, sí, y la gente eso pues lo prueba, son unas catas bastante básicas, ¿vale? Nunca profundizamos en matices del aceite, sino en que la gente corriente sepamos diferenciar entre un aceite cosecha temprana, un aceite cosecha temprana del año pasado, un aceite de garrafa y ese tipo de cosas para evitar en lo más cotidiano de nuestro día a día, pues eso, el tener un poco más de conciencia de qué es lo que estamos consumiendo. Entonces, con este tipo de catas ayudamos mucho a la gente a que sepan identificar un buen aceite de un aceite corriente. Claro. Además, la importancia, que eso no es lo habitual, de que aquí, yo que fui a alguna cata y vi muy bien, pues normalmente ya te viene un comercial de la empresa, ¿no? En este caso, estamos con los dos productores que vosotros sois los que lo elaboráis con vuestras manos, claro. Sí. Entonces, la diferencia a la hora de transmitir la pasión y de, yo qué sé, cualquier cosa que pregunten, no hay marketing, simplemente sois vosotros diciendo, mira, esto lo hacemos así.
Claro. Sí, es más, las catas son muy cercanas, son más como ambiente de gente que está ahí pendiente, que pregunten, todo el mundo habla, o sea, es más amigable, no es una cosa así súper técnica, no. Sí. Yo estuve en una que hicisteis en Rey de Mar. En Rey de Mar, sí. Joanco, Sí. Muy buena gente además. Bueno, sé que sois buenos amigos. Volveremos Sé que con sois Daniel. Se come buenos muy amigos. bien. Se come, Sí. se De come maravilla. De maravilla, se bebe muy bien también. Claro, hay conexión ahí canaria-colombiana, ¿entiendes? ¿No? Claro, claro. Sí, la verdad, comen muy bien. Y la verdad es lo que dices, a la gente le sorprende mucho porque lo que ya falamos más veces en este programa, ¿no? Yo creo que el nivel de cultura del aceite medio que tenemos en Asturias es bastante bajo. Sí. Entonces, cuando vas allí y propones, pues yo qué sé, tomarte un picual a veces, que te lo tomas de trago, y notas cómo te empieza a calentar lo que lleva todo el garguelo y esto así, claro, no estamos acostumbrados. Para ti, para vosotros sí es lo normal, pero bueno, para mí no. Para mí la verdad es que el aceite, yo creo que lo que me gusta tanto fue esa sorpresa, ¿no? Claro. Por probarlo, porque yo lo probé aquí y con Jesús, que sabe tanto del tema, que se ha criado entre aceitunas, mejor dicho. Claro. Él fue el que me enseñó a mí a comer aceite y el que me metió esa pasión por ese tema, porque la verdad es que lo que dices tú, el tomarse un trago de aceite, para mí era algo impensable y ahora es lo habitual, que se ha convertido en un hábito. Porque al principio decías, no, para los no iniciados siempre, yo qué sé, lo damos con un poco de pan. Sí. Dice, pero como se prueba es que es con una cucharilla. Claro, bueno, Sí, un sí. traguito. Que es una locura. Sí, es que realmente el aceite como tal, y bueno, como veis la gente que ha estado en las catas ya lo sabe, que el aceite para probarlo no es necesario tragarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es inevitable una vez que lo metemos en el paladar, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad que como ¿Hay tú bien... escupideras también? No hace falta. Ah. O sea, escupideras. Sí. No. O sea, echarlo, no. No. O sea, vale, no. vale, Que vale. yo sepa, no, por David. eso. Pero bueno, que se prueba, se pasa como por hoy la en día boca. estamos, y como tú bien dices, ¿no? Que hay tanta ignorancia, y quiero matizar, que no es solo en Asturias, David, que te lo he dicho en otras ocasiones, que incluso nosotros que venimos de Jaén, que no hemos criado con el aceite, y todo gira en torno al aceite de oliva en Jaén, ¿vale? Hay mucha ignorancia aún hoy en día con el tema del aceite, ¿vale? Entonces, bueno, por nuestra parte sí que es verdad que este tipo de eventos y todo, pues fomenta un poco eso, la cultura hacia este producto que, bueno, que pensamos que, como hemos dicho otras veces, que es una joya que es de Jaén, pero que creo que pertenece a toda España y que forma parte de nuestra identidad y de nuestro ser, ¿no? Claro. O sea, que no por ser asturiano. Bueno, ya, sí, pero bueno, a mí me presta porque, yo qué sé, cates de vinos, pues Sí, las muchas, tenemos muy de ya. sidra, pues Sí, sí. hay de pruebas, ¿no? De cerveza, pues vemos más, pero de aceite es algo menos habitual. Pues, Yo creo que nos encanta. Sí, de bueno, hecho- yo lo que veo cuando voy a alguna vuestra, tal, lo que veo, la gente es de maravilla, bueno, y luego Sí. todo el mundo marcha con unas botellas bajo el brazo. Sí, claro. de hecho el otro... Ese es uno de nuestros puntos claves Claro. de la cata también, ¿no? Darnos a conocer un poco, mostrarle a la gente lo que tenemos, también que nos conozcan nuestra marca, cómo se hace. Bueno, mejor Claro. dicho, ya después de que salgamos la nueva cosecha, vamos a volver a Asturias, vamos a hacer Claro. un tour de catas por ahí. Sí. Ya les estaremos invitando para que Sí, puedan lo que pasa es probar que corremos el riesgo de que se agote, porque yo iba a la última y decía, estas son las últimas botellas Sí, que hay de esta fecha bueno, temprana". Sí, como compra ya. Como sabéis, trabajamos con un estocaje muy limitado, ¿vale? Sí. Por el tipo de producto que hacemos nosotros y de la forma en la que lo hacemos. Y bueno, es lo que decimos siempre, pero bueno, Como vaya bien la cosa, vas a tener que comprar prados en Jaén y Sí. empezar a bueno, plantar ahí como vamos loco. a ver, el otro día me hacía gracia porque fue muy curioso. La última cata que hicimos en Ribadesella, la hicimos en un negocio en el cual tenía las puertas del negocio estaban abiertas. Y cómo sería que la gente de la terraza y la gente que pasaba por la calle quedaban delante de la puerta del restaurante a ver qué era lo que... Y con atención y prestando atención Claro. a la cata de gente que pasaba por la calle y por ahí oía. Entonces, bueno... Se quedarían con ganas de probarlo. Es Tenemos que verdad hacer que, otra para que es vuelvan. verdad que es una cosa muy A los llamativa. que quedan antojados. Sí, es verdad que es una cosa muy llamativa que llama la atención, pues porque, bueno, pues es verdad que aparte de probar el aceite como tal, pues siempre ponemos algunas tapitas de muestra para que la gente de verdad pruebe y vea la diferencia de con aceite y de sin aceite Claro. un mismo producto. Claro. Entonces, bueno,
Bueno, y además sueles llevar pues 2, 3 variedades Sí. para que la gente también vaya probando, pues eso, que no es lo mismo el picual que el royal, que el aceite temprano cuando lo tenéis. Correcto. Entonces ese tipo de cosas, claro, se agradece mucho. Correcto, David. Nada, yo espero que este invierno podamos recorrernos Bien, toda Asturias bien, bien. haciendo cata de punta a punta, ¿vale? ¿Cómo pinta el aceite este año? Pues Esto ya temprano. el otro día lo hablábamos y es Ajá. verdad, el otro día estábamos hablando con los agricultores. Este año, David, decimos lo de siempre, se presenta bueno. ¿Por qué? Pues porque especialmente ha llovido como hacía años que no veíamos, ¿vale? Ujú. Las temperaturas están acompañando, aunque estemos casi en plena ola de calor, pero es verdad que el tiempo de la floración de este año, que son los meses de mayo y abril, hizo un clima perfecto para que cuajase bien la flor y para que tengamos una buena cosecha. Vale. Previsiblemente buena, pero hasta que no la metemos en el molino, no sabemos lo que pasa, ¿vale? O sea, que claro. Es que puede venir una nube puede venir, en agosto efectivamente. y te tira toda la aceituna al suelo y te Vale, quedas vale. sin aceituna, David. Vale, Por vale. muy bien que. Sí, venga. una granizada o cualquier correcto. una tormenta de estas, Pero cualquier hasta cosa. el momento hay buen pronóstico. Va bien, Vale. va bien. Así No, como otros años. no sé si bajarán los precios, pero eso ya, David. Pero rico va a estar. Pero a ver, ya sabemos cómo está el mundo. Si es que hoy se levanta el tran con la pierna izquierda y mañana nos sí, suben sí, yo no sí. sé qué y mañana Menganito sí. se levanta con el pie derecho. Es decir, que tenemos que tener en cuenta la inflación, Sí, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Ayer- No creo que el precio baje. Ayer me enviaron una foto de un ticket en una terraza en Madrid, 2 maos, 16 euros. O sea, 8 euros cada cerveza. Y yo decía, igual se nos está yendo esto de las manos. Claro, imagínate cosas de primera necesidad, porque ya el aceite es un bien de primera necesidad. Es que lo claro. hemos dicho otras veces, Claro. el aceite de oliva lo consideramos que es que forma parte de nuestra cultura. Efectivamente, ¿no? claro, No claro. es un producto Oye, al luego uso. si quiero pues una botella pues más gourmet o tal, bueno, pues entonces ahí hay que pagarlo. Correcto. Correcto. Pero lo que es el aceite de oliva oliva de uso común, que efectivamente, claro, obvio. Claro. Pues bueno, ahí estaremos trabajando en San Antolín también con el aceite nuestro, Obvio, por obvio, si acaso, sí, si alguien se ¿Cómo queda aprovecha antojado, pa' tiene ganas meter de, la cuña, de probarlo, vayan a desayunar allá tostaditas con aceite Sí. de morata, está buenísimo, Sí. sí. O sea, Vamos vais a estar- poner para desayuno Sí. las Sí, sí, tostadas sí. con el Sí, aceite. tenemos, O sea, sí, vamos sí. a mantener la calidad que tenían yo ellas. pensaba que nos súper quedaban bien. botellas ya casi, ¿eh? Ah, bueno, Pero alguna alguna queda, queda, alguna bien, queda. algo Unas queda, cuantas, claro, sí, de sí. aquí a octubre algo Oye, todavía. pues eso es un puntazo. Estar Claro. ahí, ir a desayunar con esas vistas Y con un aceite de y con un oliva aceite cosecha vuestro. temprana de la Claro. Sierra de Cazorla. Claro. Sí, De botella, no monodosis ni. No, Vale. no, de botella. Del serio. Vale, Sí, sí, vale, Así que vale. vamos a estar trabajando con buen aceite. Eso Sí, sí, las vinagretas, todo va a estar. Bien, ¿no? Bien Sí. hecho. Vale, no, claro, hay calidad de primera, como para que te Claro. digan, no, el aceite este está usado de, no, Sí, de eso girasol, no. ¿eh? Hecho aceite de Eso no. girasol. Bueno, pues me alegro mucho de teneros aquí, que vaya muy bien la Ojalá. jornada de verano, porque sabemos que son jornadas muy intensas. Sí, ya muy con los dura. horarios que me estáis poniendo va a ser Sí. aquello duro, Sí, pero sí, sí. y luego cuando tengáis vacaciones vais a tener que ir a Jaén a trabajar. Ah, al campo. recoger la aceituna. Bueno. Qué guapo, ¿eh? De San Antolín a la montaña coge aceituna. Pero Pero bueno. después llega enero. Y luego en enero ya podréis ir de vacaciones. Ya después que sea llega eso. enero. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, tenéis el año, lo que me decís antes, ¿no? Cambiado. Nuestro año empieza en octubre, influido o sea, por el ciclo del termina y aceite. empieza en Eso octubre. Bueno, que vaya muy bien. Gracias, David. Cuando tengáis el aceite, volvemos a, ya sabéis, que a mí siempre me presta que hablemos un poco de cómo está el percal. Por supuesto, cuenta con Y ello. también hablaremos de cómo fue la temporada. Un abrazo Genial. fuerte y cuidaros La mucho. primicia. Venga, Gracias, chao, chao. David. Chao.